¿Qué tal? Mi nombre es Axel y les voy a hablar un poco sobre la mampostería utilizada como elemento estructural. La mampostería estructural es un sistema compuesto por bloques de concreto u otros materiales que conforman sistemas monolíticos que pueden resistir cargas ya sea de gravedad, sismo y viento. Este sistema está básicamente fundamentado en la construcción de muros colocados a mano, de, de perforación vertical, reforzados internamente con acero estructural y alambres de amarre. Las celdas de las unidades de mampostería se pueden rellenar parcial o completamente con mortero de relleno, así como se puede mostrar en la siguiente imagen. La mampostería estructural está compuesta por los siguientes elementos. Tendríamos el muro de mampostería y están las unidades de perforación vertical, ya sean las unidades de concreto o de otros materiales. También tendríamos el mortero, ya sea convencional o premezclado. Tendríamos el refuerzo del muro, que tendríamos el mortero de inyección, ya sea mezclado mecánico en obra o en planta. Y el refuerzo vertical, que tendríamos las celdas, y el horizontal, que serían las juntas. Los muros de mampostería nos sirven para recibir y soportar las fuerzas verticales y horizontales. Para que un muro de mampostería tenga una buena resistencia, se tienen que seguir las siguientes reglas o los siguientes pasos, que serían que los ladrillos se tienen que remojar 30 minutos antes de iniciar a trabajar, para que estos no absorban el agua del mortero. Para iniciar a levantar correctamente un muro tenemos que remojar la trave para que ésta pueda tener una buena adherencia con el mortero y el ladrillo. Después se coloca la piola de nivel, que esta la utilizamos como guía para iniciar a levantar el muro y nos pueda salir nivelado. Después se empieza a colocar las hiladas de ladrillo o de bloque de concreto. Las juntas que debemos de dejar tienen que tener una medida de 10 a 15 milímetros. Las juntas verticales siempre tienen que ir llenas y los ladrillos o bloques de concreto siempre tienen que ir trabados. La altura máxima para construir o levantar un muro es de 1,20 de altura sin antes haber colado las columnas. Si se planea construir más alto el muro, se tiene que colocar una banda sísmica. Entre el muro y el castillo tiene que ir una separación para que haya un buen recubrimiento y los ladrillos tienen que ir dentados para que exista un buen amarre, por así decirlo, para que tenga más resistencia el muro con la columna. Y al final de todo esto se remoja el muro y se deja secar. Columnas de mampostería. En general, las columnas de mampostería se construyen en concreto reforzado. Las columnas de mampostería deben anclarse a la cimentación, pudiendo utilizarse empalmes por traslapo en la base de la columna y deben rematarse anclando el esfuerzo en la viga de amarre superior. Cuando una columna tenga dos niveles, se puede utilizar un empalme por traslapo en cada nivel. Las columnas de confinamiento se deben vaciar con posterioridad al alzado de los muros estructurales y directamente contra ellos. Las dimensiones. La sección transversal de las columnas de amarre debe tener un área no inferior a 200 centímetros cuadrados, con espesor igual a la del muro que confina. La ubicación. Deben colocarse columnas de amarre en los extremos de los muros estructurales seleccionados, en las intersecciones con otros muros estructurales y en lugares intermedios a distancias no mayores de 35 veces el espesor efectivo del muro, 1,5 veces la distancia vertical entre elementos horizontales de confinamiento o 4 metros. Refuerzo mínimo. El refuerzo mínimo de la columna de confinamiento debe ser el siguiente. Refuerzo longitudinal. No debe ser menor a 4 barras del número 3 o 3 barras del número 9. Refuerzo transversal. Deben utilizarse refuerzo transversal consistente en estribos cerrados mínimo de diámetro número 9 o 6 m espaciados a 200 milímetros. Los primeros 6 estribos se deben espaciar a 100 milímetros en las zonas adyacentes a los elementos horizontales de amarre. A continuación, yo les voy a hablar sobre la mampostería en muros de carga.
Bueno, los muros de mampostería son la parte más duradera de cualquier edificio o estructura. Ellos proporcionan una resistencia, durabilidad a la estructura y también ayudan a controlar la temperatura interior y exterior. Separan de un edificio del mundo exterior. A continuación, les voy a hablar sobre diferentes tipos de muros de mampostería. En primer lugar, están los muros de mampostería de soporte de carga. Estos muros se construyen con ladrillos, piedras o bloques de concreto. Estas paredes transfieren directamente las cargas desde el techo hasta los cimientos. En el número 2 están los muros de mampostería reforzada. Los muros de mampostería reforzados pueden ser muros de carga o muros sin carga. El uso de refuerzo en las paredes le ayuda a resistir las fuerzas de tensión y cargas de compresión pesados. Por otro lado, están los muros de mampostería huecos. Estos muros con cavidad se utilizan para evitar que la humedad alcance el interior del edificio, proporcionando también un espacio hueco entre el exterior y el interior de la cara de la pared. Por último, está el muro de mampostería compuesto. Estos muros se construyen con dos o más unidades, tales como piedras o ladrillos y ladrillos huecos. Este tipo de construcción de muros de mampostería se realiza para una mejor apariencia con la economía. En muros de mampostería compuestos, dos tabiques de unidades de mampostería se construyen unidas entre sí, mientras que un tabique puede ser de ladrillo o piedra de mampostería, mientras que el otro puede ser ladrillo hueco. Mi nombre es Francisco Baena y les voy a hablar sobre las bóvedas y las cúpulas. Una bóveda es una estructura que cierra superiormente un espacio, así como el arco cierra un vano o una abertura. La bóveda es siempre tridimensional y es necesaria para su representación diversas proyecciones. Al igual que el arco, la bóveda se compone de elementos constructivos de menor tamaño que el espacio que cubre, por lo que gravitan sobre el vacío y para sostenerse han de transmitir su peso y las cargas que soportan de uno a otro de los apoyos. Las bóvedas soportan esfuerzos de compresión, por lo que adoptan formas apropiadas que eviten fatigas de extensión, transmiten las compresiones uniformes a apoyos continuos o concentrados sobre apoyos aislados. También están los elementos de la bóveda, que son el punto de arranque, los apoyos, las dovelas, la clave, los almares, que son las dovelas en las líneas de arranque, los nervios, que son los arcos de las dovelas, el muro frontal, el arco toral, el luneto, que es la abertura practicada en la bóveda de otra bóveda que penetra en ella, el tramo de la bóveda, y la nave, que es el nombre que recibe la bóveda mayor. ¿Qué tal? Mi nombre es Brian Alexis y voy a hablar un poco de la cimentación de mampostería. Bueno, los cimientos de mampostería pertenecen a la tipología de cimentaciones superficiales. Su función consiste en repartir las cargas que le transmite la edificación, generalmente en terrenos grandes, extendidos que soportan convenientemente los esfuerzos. Este tipo de cimentación, por lo general, se encuentra en edificaciones antiguas y se ejecuta con piedras colocadas en seco o con concreto. La piedra que se elige en estos casos y que mejor responde es la que carece de grietas y agujeros, poniendo en contacto la superficie rugosa para mejor adherencia del material. Para reconocer la piedra dura es a través de golpe seco con una maceta. Si el sonido es hueco, sordo o grave, se desecha porque es una piedra blanda. Si el sonido es agudo o metálico, se trata de una piedra dura apta para el cimiento. Otro método para reconocerlas es rompiéndolas. Si los fragmentos de roca tienen aristas vivas, estamos frente a una roca dura. Si los fragmentos tienen aristas redondeadas, es una piedra blanda. Por lo general, este tipo de cimientos suelen tener en el fondo un manto de arena de un espesor de 10 centímetros. Un arco es el elemento constructivo en forma curvada o poligonal que salva un espacio abierto entre dos pilares o muros, transmitiendo toda la carga que soporta los apoyos mediante una fuerza oblicua que se denomina empuje. Antes de la invención del hormigón armado y de las vigas de acero,
El modo más sencillo de cubrir un gran claro era mediante una sola pieza, que podía ser de madera o de piedra. Y cuando no había piezas del tamaño necesario, se recurría a mediante varias piezas pequeñas trabadas de modo que puedan resistir las cargas que gravitan sobre el vano, es decir, en forma de arco. Tradicionalmente, un arco está compuesto por piezas hechas de piedra tallada, ladrillo o adobe, denominadas dovelas, que trabajan siempre a compresión y que pueden adoptar formas curvas diversas. Este tipo de elemento constructivo es muy útil cuando se desea salvar espacios relativamente grandes mediante el aparejo de piezas de reducidas dimensiones, sin necesidad de recurrir a piezas completas y que sería más costoso su traslado y más complicado. El arco posee en la historia de la construcción un periodo de 6000 años. Apareció por primera vez en la arquitectura de Mesopotamia y se transmitió a Europa mediante su uso en el Imperio Romano, hasta alcanzar su máximo esplendor en el siglo XVI. Esto se produce debido a la intuición básica de los constructores medievales, que sin conocer la teoría del arco, construían catedrales y puentes que permanecen edificados hasta el día de hoy. La historia del arco se puede decir que pasa por tres etapas. Una primera en la que se elaboran arcos siguiendo la intuición y experiencia de los constructores. Otra en la que se abstraen propiedades empíricas en modelos geométricos. Y una tercera en la que los modernos modelos analíticos permiten saber cómo funciona un arco. Entre los usos más comunes del arco se encuentran obras de drenaje, acueductos, estructuras subterráneas que solían emplear en el Imperio Romano, y en la Edad Media llegó a su apogeo con la construcción de catedrales.